Hoy tenemos con nosotros a Sabino Lauzurica, ya conocido de la asociación, y os contaré luego más tarde por qué motivo, pero hoy está con nosotros debido a que nos va a presentar su última publicación, Terranova, la odisea de los balleneros vascos. Conocimos a Sabino organizando la travesía Guetaria-Sevilla para conmemorar el 5º centenario de la primera circunnavegación de Magallanes y Elcano, y él, como es conocedor de la vida y de las vicisitudes y de la gran expedición, le pedimos que por favor estuviera presente en el primer acto conmemorativo que íbamos a organizar en esta travesía de Guetaria a Sevilla, que duró 33 días. Participamos en los actos conmemorativos navales en Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre del 2022 y llegamos a Sevilla y subimos por el Guadalquivir. 8 embarcaciones con las velas abiertas a modo de orejas de burro, y vamos que no nos lo creíamos. Pues estuvimos en Sevilla, en el 5º centenario, en los actos conmemorativos. Y Sabino, nuestro querido Sabino, nos dio una charla estupenda y preciosa, además que no perdimos hilo de todo lo que dijo, sobre las dos figuras de la primera circunnavegación, los que organizaron la travesía, que fueron Magallanes en primer lugar, y luego, después de su muerte, quien llevó a cabo y puso fin a la primera circunnavegación fue Juan Sebastián Elcano. Y él nos habló de la diferencia de caracteres de los dos personajes y por qué uno fracasó y el otro triunfó. Hoy nos va a hablar de otro tema también referente a los navegantes vascos, que es su gran pasión. Él centra su estudio en la historia de la navegación vasca y nos va a hablar hoy sobre los balleneros vascos en Terranova. Ha publicado también otras dos trabajos, como son Las columnas del imperio, porque él defiende la tesis de que los vascos conquistaron el mundo para la corona española. Esa es su tesis. Y es un libro también precioso, porque habla de todos los navegantes que formaron parte, las grandes figuras de la Armada Española, que eran de origen vasco, la mayor parte de ellos, muchos de ellos, también había andaluces y fundamentalmente, y sobre todo por la construcción naval. Los grandes buques de la Armada Española se construyeron en los astilleros de ribera, tanto de Guipúzcoa como sobre todo de Guipúzcoa, en Vizcaya menos, ¿verdad? Sobre todo en Guipúzcoa. Él forma parte y es consejero de la Fundación Filicusto, de la cual la asociación Itxasamesten firmó un convenio de colaboración en el mes de mayo, el 31 de mayo del año pasado, de 2023. ¿Por qué motivo? Porque Sabino Lauzurica le informó a Rafael Lobeto Lobo, secretario de la Fundación Filicusto, de la existencia en el País Vasco, aquí en Guecho, de una asociación de navegantes que podía representar muy bien a la Fundación Filicusto en el País Vasco. Se acercó, como ya nos conocíamos, como Sabino ya conocía a Itxasamesten, me preguntó, primero habló con él, y Rafael le dijo que le parecía muy bien, y luego me preguntó a mí, y digo yo, fenomenal. Pues hay aquí gente suficiente y bien preparada como para poder colaborar con esta fundación. Pensando en que tenemos un farmacéutico y un biólogo vasco-francés, que es Pachi Ibarretxe, que él iba a representar estupendamente a la fundación y que va a hacer una buena labor. Pero resulta que al final lo que él quería era una mujer. Ahora, como somos pocas en el mundo de la mar, pues quería una representación femenina. Y al final me tocó ser yo la delegada. Y organizamos un equipo de trabajo con miembros de la asociación Itxasamesten y también con gente externa. Tenemos dos historiadores, que son Sabino Lauzurica y Xavier Armendáriz, que también es conocido nuestro, y que los dos trabajan por dar a conocer la historia naval vasca. Xavier Armendáriz es arqueólogo submarino e historiador también, y los dos, en dos campos bien diferentes, pues trabajan intensamente por buscar en los archivos datos que den más información sobre nuestro pasado. Hoy nos va a hablar de los balleneros vascos.
Estuvimos en el Museo del Pescador de Plencha, en la presentación de este precioso trabajo, y nos comentaste de que el Museo del Pescador de Plencha había llevado a cabo un hermanamiento con la ciudad de Plasencia en Terranova, y que este trabajo refleja tu aportación a los orígenes de las poblaciones asentadas actualmente en Canadá, en los territorios de Terranova y Labrador. Este trabajo, este acercamiento a Canadá, lo empecé hace 15 años. Yo cuando me puse en contacto con Terranova y hablé con el alcalde de Placentia, pues no me hicieron ni puñetero caso. Ellos son anglosajones, son descendientes de irlandeses y para nada les sonaban los vascos, para nada en absoluto. Entonces pues no me hicieron ni caso. Aparte tampoco teníamos muy buena fama por entonces. Entonces me dijeron, bueno, ¿estos quiénes son? Ni idea. Bueno, pues a través de mi empeño y de mi trabajo conseguí hermanar Plencia, que es el origen del nombre de Placentia, que fue la capital de la Terranova francesa, la capital donde estaban los balleneros y los bacaladeros vascos en Terranova, de nombre Placentia, cuyo origen es Plencia. No quiere decir que los plencianos le dieran su nombre, sino que los vascos, al ver la similitud de los enclaves, le bautizaron como Placentia, porque Plencia, cuando se bautizó como Placentia. Entonces, no es nada extraño que a aquel nombre le hayan dado Placencia. Vino el alcalde de Placentia, Terranova, a hacer el hermanamiento con el de Plencia, vio la similitud orográfica de ambos enclaves, y allá en el ayuntamiento me reconoció que yo sabía mucho más de su ciudad que él mismo. Me dio las gracias y en el año 2015 me otorgaron el Heritage Award, que es un reconocimiento, un diploma por la defensa del patrimonio. Es al único no canadiense que este ayuntamiento de Placentia Terranova ha otorgado este reconocimiento y me lo dieron a mí. Yo estoy muy agradecido a ellos. Entonces vamos a empezar con la historia de la caza de la ballena. Todo este acercamiento que los vascos tuvieron a Terranova fue a través de la pesca, lógicamente. Primero la ballena se pescaba en el litoral cantábrico, en el litoral vasco. Cada comienzo del invierno venían las ballenas hacia nosotros a tener sus crías aquí, alimentarse durante el invierno para ellos. Esto para nosotros era un clima primaveral y venían al Cantábrico. Estuvieron viniendo desde el siglo XI. El primer documento, vamos a ver, esto es una historia, en la investigación histórica, sin datos no hay relato. Y esta es una historia que no ha tenido ni datos ni relatos. Entonces si tú te pones a leer lo que ha sido esta odisea, nadie ha podido escribir nada porque no hay nada escrito. Entonces ha sido una odisea de 400 años en Terranova que ha quedado perdida en el olvido. ¿Cómo empezó? Pues esta odisea de Terranova empezó primero en las costas cantábricas. El primer documento sobre caza de ballena, vamos a ir a los datos, porque sobre los datos hemos tenido que hacer relato. El primer documento sobre la caza de la ballena es del año 1190 y dice lo siguiente: yo, Duranio, prior de Nájera, compareciéndome de la penuria de los pobres clérigos del puerto de Santoña, restituyo las primicias de pescado a todos los clérigos, excepto la de la ballena, para que las posean para siempre con derecho hereditario, pero no la de la ballena. Cada año venían aquí ballenas y cientos, y no sabemos cuántas porque no está escrito, pero venían, hasta que empezaron a dejar de venir. Entonces, ¿cómo se cazaba aquí la ballena? Pues tienes que ir nuevamente a los datos, porque no hay nada escrito. Entonces yo, en las reales ordenanzas del gremio de navegantes de Luarca, del año 1779, lo que quiere decir que ya llevaban 600 años pescando, desde el primer documento 1190 hasta 1779, son 600 años cazando ballena. Ellos dicen, artículo 26, ordenamos que todo el año haya atalayero que haga humo de toso verde si ve ballenas o navío no claro. Ordenamos que a la voz de ballena salgan naos y pinazas y bateles
cuantos en el puerto hubiera, y que tengan mitad de la pesquería la embarcación que arponee primero. De ahí vienen las competiciones de bateles, de traineras, porque el que tenga la mitad de la pesquería, la embarcación que arponee primero. Y un cuarto, la que sobre el cetáceo ponga lanzas o arpones. Y otro cuarto para las que a la mar hubieran salido a la voz. Es decir, aquí está el reparto. Año 1779, seguían viniendo ballenas. Artículo 29, que cada ballena sea troceada en el muelle junto a la casa de las ballenas. Que cada ballena ha de separarse de la parte del vientre para los patronos de la cofradía, una parte para la iglesia de la Atalaya y otra parte para dicha casa de las ballenas. Ya nos habla también cómo es el reparto de esa ballena que han cazado. De las demás se hará partición según ley, y todos los que en dicha partición saquen parte han de pagar para la leña de hornos, tablas, filos de toneles de la dicha casa de ballenas. Que todos los arpones que se usen sean de este nobilísimo gremio de Luarca. Año tras año venían las ballenas hasta que empezaron a no venir porque se estaban agotando. Pero aquí, mientras vienen y dejan de venir, ocurre un hecho importante. El año 1497, Giovanni Caboto, que está en Bristol, un navegante genovés como Colón, y que se hace llamar ya John Cabot, es enviado por el rey de Inglaterra, Enrique VII, a que encuentre el paso del norte. América ha sido descubierta por Colón 5 años antes, 1492, y en el 97 Enrique VII le manda a encontrar el paso del norte, de ese gran continente que hemos encontrado. Bueno, John Cabot sale con una nao Matthew de Bristol con 15 tripulantes y no encuentra el paso del norte, pero encuentra Terranova. La encontró el día de San Juan de 1497. Terranova fue descubierta el día de San Juan 1497. Y el Labrador, que aparece aquí en el mapa, enfrente, es descubierta por Juan Fernández de Labrador, portugués, en el año 1498. Por lo tanto, ya tenemos el paisaje. Labrador, descubierta por Juan Fernández de Labrador, de ahí el nombre, y Terranova, Newfoundland, descubierto por John Cabot. Ese es el territorio al que irán los pescadores vascos. ¿Por qué? Los pescadores vascos estaban en el gran sol, alrededor de Inglaterra, pescando lo que pudieran, se encuentran con la gran noticia, porque John Cabot viene fracasado del encuentro del paso del norte, pero dice, he dado con la tierra del bacalao. Tanto es así que su hijo Sebastián Caboto, en 1544, hace un mapa de la zona, había ido con su padre cuando solo tenía 15 años, hace un mapa de la zona y a esa zona le llama Terra de los Bacallas. O sea, ha encontrado el bacalao. Bueno, y hacia allá se dirigen los vascos, pero toda esa historia queda en el olvido, no sabemos nada. Han estado un montón de siglos yendo allá y aquí no se sabe nada. Esta historia permanece en el olvido. Hasta que Selma Hasley, que es una investigadora canadiense, se casa, ella era inglesa, se casa con un arquitecto canadiense, se llama Brian Barham. Este arquitecto viene a estudiar la estructura de los caseríos vascos y se asientan en Oñate. Se queda viuda en 1964, se queda viuda bien joven, al de 10 años de haber venido a Euskadi, y ya se encuentra aquí con los hijos y no sabe lo que hacer. Pero es que está en Oñate, está donde está el archivo de los protocolos de Guipúzcoa, donde está la Universidad de Oñate, está en el sitio, y ella había sido bibliotecaria en Canadá. Entonces se pone a investigar y encuentra el dato para hacer el relato. Encuentra algunos, os voy a decir algunos de los documentos que encuentra. 5 testamentos realizados en el momento de la muerte en aguas canadienses de Placencia y Butu. Encuentra estos testamentos, esta es la Universidad de Oñate, el archivo de protocolos de Oñate, y encuentra estos testamentos hechos en el momento de la muerte. Entre miles de legajos se pone a investigar y entre miles de legajos da con testamentos hechos por los balleneros o pescadores vascos en el momento de la muerte. Yo que he tenido esos testamentos en mis manos, pues a mí me ha llenado de emoción, porque son testamentos escritos en 1563 en el momento de la muerte.
están en el archivo de protocolos de Guipúzcoa. Encuentra un contrato de fletamento del galeón Santa María de Motrico, por el que dice que van a Terranova a pescar bacalao. Y dice que pasan por La Rochelle a coger 16 toneladas de sal. Ya sabemos algo, que llevan 2 chalupas, porque lo mismo que iban al bacalao pescaban ballenas, según como les venía. Y sabemos más cosas. El documento más importante que encuentra, el testamento de Domingo de Luza, fechado en 1563, en el puerto de Placentia, Terranova. Encuentra también el acta judicial del hundimiento de la nao San Juan, esa que se está construyendo allá. Ella la encuentra, dice que la nave esa se hunde en el puerto de Red Bay con 900 barriles de saín. En fin, a partir de todos estos documentos que encuentra, se empieza a construir el relato. Pero hay otros datos más. En 1872, en la parte trasera de la iglesia de Placentia, de San Luc, que ahora es de confesión anglicana, encuentran 5 lápidas de los arranchales vascos. Y es una cosa extraordinaria. Os ponéis a leer y según vais leyendo, os van entrando preguntas, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que un hombre que se muere allá mande a hacer una lápida? Pues no tiene mucho sentido. Esos pobres arranchales se morían allá, ¿a quién se le ocurre hacer una lápida? Pues hicieron lápidas. Y una de ellas, pues tan imponente como esta, ¿no? Estas lápidas están conservadas allá en Placentia, ¿no? Y luego te pones a pensar, bueno, ¿y quién ha hecho esto? ¿A quién se le ocurre tallar esta piedra para ponerle a un pobre? Es que como no hay más relatos, pues entonces tenemos que hacer nuestra propia historia. En el año 1960 también Ron Williamson encuentra la herramienta vasca. La herramienta vasca, él le llama el hacha vasca, porque es una pieza de hierro, que más tarde hablaremos, y luego en el año 1978 encuentran los restos de la nao San Juan, y en el año 1982 un cementerio con 140 esqueletos de arranchales vascos. Por tanto, ya tenemos datos. Tenemos los datos que nos da Selma Harley por los documentos, tenemos las lápidas de Placentia, tenemos la nao San Juan que la localizan, tenemos los restos de 140 balleneros vascos. Ya podemos comenzar el relato. Entonces comenzamos el relato. Cada año, desde todos los puertos del litoral vasco, se dirigen una treintena de naos perfectamente pertrechadas a la pesca del bacalao y a la caza de la ballena. Cerca de 2.000 arranchales de una población tan pequeña, lo que quiere decir que fue una industria enorme para un pueblo tan pequeño como este. Pues que a partir del 1500 vayan 30 barcos y 2.000 personas, pues eso debía ser un acontecimiento. Iban todas las primaveras. Supuso una verdadera gesta. Demasiados riesgos, demasiadas viudas. Ellos no tenían la conciencia de esquilmar una especie, pues a la ballena se le consideraba un pez. 2 enclaves importantes. La parte sur de Terranova, Placentia, que es el centro de la pesca del bacalao, porque aquí está el gran banco del bacalao. Y aquí, en la parte norte de la península de Labrador, está Red Bay, que inicialmente se le llamó Buitres, luego Butus, y ahora Red Bay por los restos de tejas de los cocederos vascos, que dan a la bahía un aspecto rojo, son los restos de las tejas. Y en el medio, el estrecho de Belle Isle, aquí hay una isla que se llama Belle Isle, y el estrecho de Belle Isle. Y por aquí, estos vascos que han ido a pescar bacalao, no como han dicho algunos que iban siguiendo la migración, las ballenas tienen migración norte-sur, por lo tanto los arranchales vascos no podían ir hasta América en busca del rastro de la ballena, porque ellos veían venir a la ballena del norte, no del oeste. Entonces ha habido teorías que han dicho que fueron tras el rastro de la ballena, no es verdad. Vinieron tras las noticias de John Cabot, que había encontrado la tierra de los bacañas. Ellos se fueron a Terranova, pero vieron que por este estrecho de Bella Isla pasaban todos los años, en el otoño, que pasaban la ballena, que del Polo Norte, venían al Golfo de México a través del estrecho de Belle Isle. Entonces ahí se pusieron a cazarla tal y como habían cazado siempre, como ellos sabían hacerlo. Entonces, ¿con qué paisajes se encontraron allá? El historiador Lope Martínez de Isasti, en 1560, escribe: el año transcurre de la siguiente manera. De enero a marzo, temporal y frío. Abril y mayo, icebergs y hielo. De julio a agosto, nieblas.
septiembre y octubre ciclones, y noviembre y diciembre temporales. Las temperaturas medias son de menos 15 grados, y él le llamó la tierra que Dios dio a Caín. Allá fueron estos bravos pescadores en los primeros de 1500 con embarcaciones de 25 metros, iban allá hacinados unas 70 personas, con la oscuridad. Cualquiera que ha navegado se puede imaginar la oscuridad del Atlántico, cuando te metes ahí empiezan los volantes y empieza el crujir de las velas, en una nao de aquellas de 25 metros, ir a cazar ballenas a Terranova. Eso es una gesta, lo que se llama la gesta, porque es una gesta. Y dice el historiador, los hombres salvajes que allí habitan como bárbaros, sin casas y sin vestidos de paño, sino solo con pellejos de venado, son de dos géneros. Unos se llaman esquimaos, los micmacs, que son inhumanos, porque suelen dar asalto a los nuestros con sus arcos y sus flechas, de que son muy diestros, y los matan para comérselos. Otros se llaman montañeses o canaleses, son los beutús, que conversan con los nuestros y dan aviso cuando sienten que vienen los otros malos. O sea que aquello era un infierno. Entonces a ese infierno iba cada año, iban y venían, porque no había establecimientos fijos allá. Iban y venían. Entonces, no estaban solos, porque ya en San Juan de Terranova los ingleses ya habían puesto la capital en San Jorge, habían puesto una fortaleza, y en Placentia habían puesto los franceses. Tiene el Fort San Luis, allá primero sería una empalizada de troncos, como se ve en las películas, pero luego ya fue un fuerte fortificado y de piedra. Los vascos fueron amigos y aliados de los franceses y contrarios a los ingleses. Sus aliados fueron los franceses de Placentia. El bacalao. Llegados al territorio de pesca se recogían velas y se dejaba el buque a la deriva, que se movía lentamente bajo la acción del viento y las corrientes. La pesca se hacía desde una plataforma estrecha construida en el costado, a la altura de la cubierta de intemperie. Sobre ella se fijaban mediante clavos barriles de 1 metro de altura, a los que entraba un marinero con un palangre en la mano y el bichero para enganchar y izar a bordo los bacalaos capturados. Todo esto por fuera del barco. Los golpes de mar sobre el costado del barco hacían que esta práctica se cobrase muchas vidas, por lo que se decidió fijar los barriles a la misma cubierta. Un gran avance para la seguridad de los marinos fue la utilización de líneas de palangre que con chalupas tiraban a cierta distancia del buque, poniendo un elemento flotante a modo de boya en su extremo. Estos palangres eran izados cada cierto tiempo, cobrándose sus capturas. Los pescadores portugueses pusieron de moda en práctica la pesca individual con pequeñas embarcaciones llamadas doris, de 4 o 5 metros de eslora, planas y de poco calado, que eran puestas en la mar al amanecer. En ellas se embarcaban 2 hombres con líneas de anzuelos, alimentos y un cuerno para llamar a la nave nodriza en caso de niebla. Eran recogidos al atardecer. Se puede imaginar que se perdieron muchos, porque salían allá con unos bocadillos o todo lo que fuera. Dos pobres portugueses allá en una embarcación plana en aquellas aguas de Terranova, y si había niebla tocaban el cuerno y a ver si les iba a buscar la embarcación. O sea, era un auténtico... Yo no soy capaz de comprender esto. La endeblez de las embarcaciones y las condiciones meteorológicas de niebla y mar dan a este tipo de práctica un carácter de épica y hasta de falta de humanidad. Lo que os estoy leyendo yo está recogido en el libro, no he hecho más que transcribir las palabras. Algunas naves arriaban hasta 20 de estas chalupas. A pesar de ello, los buques portugueses mantuvieron esta técnica de pesca hasta abril de 1972, en que el buque de 4 mástiles Creula, con 20 marinos y 57 pescadores, realizó su último viaje entre Lisboa y Terranova. La elaboración del pescado, ya os podéis imaginar, se llevaba a cabo a bordo de las naves, se descabezaba, se visceraba, se tiraba una pala de sal sobre el bacalao y era bajada a la bodega por los tambuchos, donde se apilaba y se tiraba otras paladas más de sal. Nuevamente, la falta de documentación no nos permite conocer en qué lugar se suministraba la sal de los buques bacaladeros. El contrato de fletamento de la nao Santa María, que parte a Motrico y hace escala a La Rochelle, para cargar 16 toneladas de sal, nos podría pensar que todos los buques hacían la misma ruta, pero estaríamos despreciando las enormes y milenarias salinas del Valle de Añana y las de el Alto Deva, las de Salinas de Leniz, en medio de un rico valle de sal.
La importancia de la pesca del bacalao en Terranova ha sido oscurecida por la de la pesca a la ballena, quizá por la épica de enfrentarse a un gigante de los mares, pero tuvo tanta importancia, si no más, que la anterior. Hay que tener en cuenta que en la época medieval se observaban los mandatos de la Iglesia de no comer carne durante todos los viernes del año, ni en los 40 días de Cuaresma. Si a ello añadimos que era un alimento que llegaba ya conservado para su mantenimiento, nos hace pensar que la alimentación la tenían al alcance de la mano. El historiador francés Fernand Braunel pintaba en el siglo XVII: el mejor negocio de Europa es ir a pescar bacalao, porque no cuesta nada obtener el dicho bacalao, excepto el esfuerzo de pescar y vender. O sea, que ya había que las cogían, tiraban la boina y cogían bacalao. Y Francis Bacon escribe: las pesquerías de Terranova son de más provecho para la corona española que todas las minas de Perú. O sea, a pesar de todo, la corona española nunca puso interés en estas pesquerías y los barcos venían completamente desprotegidos. La ballena. La pesca de la ballena se realizaba en aquellas aguas como los vascos lo habían hecho durante siglos, durante 5 siglos por lo menos. Los buques no participaban en la captura. Avistado el cetáceo, desde el punto de puesto del vigía, en el palo mayor, eran arriadas las chalupas. Estas eran pequeñas embarcaciones de 10 metros y tripuladas por 7 u 8 tripulantes, patrón, remeros y arponero. Pertrechando varios arpones, sangroneras, sangraderas, cabos de cáñamo de 200 metros, firmemente asidos a los arpones. ¿Qué ballena se cazaba? La que más se cazaba, de hecho, se ha extinguido en el hemisferio norte, era la ballena franca, Eubalena glaciaris. Era llamada la ballena franca porque era una ballena francamente fácil de matar, porque eran ballenas, las mismas que habían venido aquí hasta el Cantábrico, eran ballenas gregarias, venían en manadas, no abandonaban a las crías, y si la cría estaba herida, se quedaba la madre, que era cazada la madre. Mas luego, al ser cazada, no permanecían sumergidas mucho tiempo, sino que al de poco tiempo flotaban y ya se hacían con ella. Por eso se llamó ballena franca, porque era franca de cazar. La ballena franca se extinguió en el hemisferio norte, solo existe la ballena franca austral, y en el hemisferio norte pues no hay más de 40 o 45 ejemplares. Una vez muerta la ballena era arrastrada a tierra por varias chalupas depositadas sobre las limpias playas de piedra, donde era despiezada en tiras y llevada a los cocederos que se encontraban en sus proximidades. Unas paredes de piedra circulares con una puerta para depositar leña envolvían al caldero de cobre donde eran depositadas las tiras de grasa. Una vez derretida, eliminada las impurezas, en fin, le hacían hervir a las tiras. En la parte superior aparecía el aceite osaín, y con grandes cucharones las ponían en barriles, y los barriles eran construidos en el mismo lugar. Las embarcaciones no llevaban barriles construidos de aquí, sino que había toneleros que allá en el mismo lugar construían los barriles. Una vez llenos los barriles, le ponían la tapa y por unas rampas llevaban de nuevo a las chalupas, y de las chalupas a los barcos que se mantenían cerca de la línea costera. A pesar de que se ha visto en las películas, como en la de Moby Dick, que el derretido se hacía a bordo, eso es muy difícil lo hacían, pero muy difícil de pensar cómo era posible hacerlo en barcos que son de madera, cómo pueden hacer hornos semejantes o fogatas semejantes para ser capaces de derretir la grasa de la ballena, ¿no? Por lo tanto, las embarcaciones no participaban. Las embarcaciones eran factorías, llegaban allá, arribaban las chalupas, 5 o 6, se llegaban a pescar, llevaban a la tierra, derretían, llevaban los barriles, bajaban por las rampas a la chalupa, y de la chalupa a las embarcaciones. Duración de las pesquerías, ¿cuánto tiempo estuvieron allá? Entonces, como no hay nada escrito, sí que yo leía que duró la pesca de la ballena hasta el Tratado de Utrecht de 1713, en que Terranova, en el reparto que se hacen las potencias, entre ellas España también, Holanda, Inglaterra, Francia, Terranova le corresponde o se la ceden a Inglaterra. Eso es verdad, se la ceden a Inglaterra,
y son obligados los franceses a retirarse de Placencia. Los franceses, los aliados de los vascos, son obligados a ir a la provincia de Quebec en Canadá, y en 3 fragatas van todos los habitantes de Placencia, van allá. Por lo tanto, estos nuevos a los que yo me dirigía son repoblados luego a partir de 1713 por irlandeses, escoceses o ingleses. Entonces, siempre hablé a partir del Tratado de Utrecht. Bueno, pues yo me propuse, no me propuse, un día me fui al archivo histórico de Euskadi y me puse a encontrar el Tratado de Utrecht, ¿no? Y en lo referente a Terranova. Y encontré, esto no es un dato que a mí nadie me había dado, pero que lo encontré yo. Entonces el Tratado de Utrecht de 1713 está firmado por Felipe V, rey de España, y ejerce de ministro de Asuntos Exteriores, el ministro plenipotenciario, el marqués de Monteleón. ¿Y qué dice el Tratado de Utrecht de 1713? Es importante. Y porque por parte de España se insta que a los vizcaínos y otros súbditos de su Majestad Católica les pertenece cierto derecho de pescar en la isla de Terranova, consciente y conviene su Majestad Británica que a los vizcaínos y a otros pueblos de España se les conserve ilesos todos sus derechos por ser los primeros en haber llegado a aquellas tierras. Ha dicho que por Inglaterra, Francia, Holanda, España, Portugal también estaría dentro. Pero la redacción es tan ambigua que dice, les pertenece cierto derecho a pescar. Entonces, bueno, pues los ingleses pues hicieron lo que quisieron. Entonces no les dieron ese derecho a pescar. Y digo, lo ambiguo de la redacción, pronto esos derechos que deberían haber defendido con más decisión fueron ignorados. El tiempo y la falta de contundencia por parte española hicieron el resto, y los buques vascos tuvieron que ir retirándose de sus primitivos caladeros de Terranova. Entonces hay muchas cartas de protesta, que he mirado yo, cartas de protesta que eleva el gobierno español al gobierno inglés. Una de ellas dice, se insta al marqués de Monteleón, del Consejo de Indias, dice el gobierno español, se insta al marqués de Monteleón del Consejo de Indias, para que consiga del gobernador de Placencia, Terranova, declaraciones claras y positivas sobre la justa pretensión de vizcaínos y guipuzcoanos de mantenerse en aquellas tierras a las que fueron los primeros en llegar. Por tanto, los ingleses hicieron lo que quisieron. Entonces, no los dejaron entrar en los puertos de Terranova, y tuvieron que ir retirándose porque sin el abrigo de aquellas bahías pues era imposible de mantenerse allá. No quiere decir que dejaron de ir, porque también localicé un documento que Juan José Goitia le manda a Inocencio Antonio de Llarena, y le dice, muy señor mío, hallándome en esta villa de Plencia, construyendo la lista de la gente que se repartió al escribano, debo alistar las 215 personas que si yo pudiera lograr como logre de leva, o sea, para mandarles ahí al frente, pues iban a alistar por los pueblos. A Plencia se ve que les correspondía 215. Y dice, pasadas alguna manera de pero según noticias, no puedo hacerlo por estar toda la gente a la pesca de Terranova y ballenas. Temo no poder conseguir más que las precisas. Esto es 1726, por lo tanto, también en 1726, por el Tratado de Utrecht, seguían yendo a la pesca Terranova, pero seguro que con muchas dificultades. ¿Cuándo llegaron? Esta es la pregunta que hacen siempre hoy. ¿Y qué datos hay de cuándo llegaron? Pues no hay datos porque no hay nada escrito, entonces no hay muchos datos. En el año 2003 al 2005, el investigador Ron Williamson y su equipo encuentra entre los restos arqueológicos de un asentamiento hurón cerca de Ontario, a 1200 kilómetros de distancia de la costa, un trozo de herramienta vasca hecha de hierro. Llevada al labrador por los balleneros vascos, es entregada como intercambio a los indios iroqueses de Red Bay y transportada en sucesivos intercambios hasta el poblado hurón asentado en lo que hoy es Stouffville, en Ontario. Yo estuve en contacto con este Ron Williamson, un hombre muy amable que me permitió que escribiera todo yo, que sacara su foto y la de esta herramienta vasca, y él lo encontró. Entonces hizo una datación de cuándo era esta herramienta. Él al principio le definió como el hacha vasca,
Y tanto es así que el 6 de julio del 2012 se estrena en el Royal Museum de Ontario una película que se llama La maldición del hacha. Pero se vio que no era un hacha, aunque tenía una forma como de pequeña hacha de los indios, pues no, como nosotros no usábamos hachas de este tamaño, al final se llegó a la conclusión de que no era un hacha, sino que era la pieza de una garlopa o cepillo de carpintero. Entonces, esta herramienta dada en intercambio a los indios y lo que es el Red Bay, para cuando Transport A está datada en 1515. Como desde que han llegado los vascos, imaginemos que a principios de 1500, ¿cómo es posible que en tan solo 15 años haya en continuos intercambios haya recorrido 1200 kilómetros? Hace pensar que llegaron mucho antes, porque si no, está datada en 1510, 1515, 1200 kilómetros de intercambio no se hacen en 10 años. Pero otra vez, no hay datos, no hay más que la sombra y las conjeturas. El testamento de Domingo de Luza, lo que encontró, ahora vamos hablando de las reliquias que se han encontrado para construir este relato. El testamento de Domingo de Luza. Este testamento, que yo lo tuve en mi mano, es de una extraordinaria importancia, escrito en Placentia en 1593 por el escribano de San Sebastián, Juan de Blancafort, en una perfecta caligrafía que se puede entender. Se encontraba presente en la expedición. Actualmente se encuentra depositado en el Archivo de Protocolos de Oñate y es el documento, el testamento más antiguo y el documento civil más antiguo que se conserva escrito en América del Norte. No hay documento más antiguo escrito de América del Norte que se conserve que este testamento de Domingo de Luza, un despensero de Fuenterrabía que va en la nao Santa María del Juncal. Y dice el testamento que la verdad es que cuando estás con el testamento, yo no sé, que soy muy sentimental, cuando estás con el testamento en la mano y lees estas cosas, pues a mí me dio mucha pena, ¿verdad? Dice: de llevarme de esta enfermedad de la presente vida, que mi cuerpo sea sepultado en este cuerpo de Placentia, a un lugar donde los que mueren se suelen enterrar. Es decir, ¿cuántos de estos pobres habrán quedado por allá? Entonces viene el testamento, hechos en la antigüedad, como el de Juan Sebastián Elcano. Al hilo de lo que me ha dicho Arantxa, será el tercer y último libro de mi trilogía, que se va a llamar Trilogía de los Héroes Vascos. Esta es una trilogía, este es un libro de vascos ilustres, este es de vascos anónimos, y luego Magallanes frente al Cano, que será el último de mis libros, ¿no? Cuando lees estos testamentos, pues ves que lo primero que hacen ellos es ponerse en paz con Dios. Todo el principio del testamento es ponerse en paz con Dios. Y dice: sepan cuantos en la carta de testamento mandan que yo, Domingo de Luza, vecino y morador de la villa Fuenterrabía, marinero y despensero de la nao nombrada María del Juncal, que es de Juan Suárez, de la hecha villa Fuenterrabía, el que es maestre y capitán, estando enfermo de mi cuerpo y sano en juicio y entendimiento natural, cumplí la memoria, cual Dios me la quiso dar, acercándome a la muerte, que es cosa natural, y deseando poner mi ánima en carrera de salvación, creyendo como firme y verdadero creyente, con la Santísima Trinidad, etcétera, etcétera. Primeramente encomiendo mi alma a Dios, tal. Todo esto está escrito en una perfecta caligrafía, y a mí, pues, ya digo, cuando tuve el documento en la mano, pues me llenó de emoción. Luego dice: y te declaro que debo al dicho Juan Suárez, que era el capitán maestre, 5 ducados que me prestó en dinero contado, mando que les sean pagados de mis bienes. Ya la segunda parte, pues primero se ponen en paz con Dios y luego con todos los deudores, ¿no? Este es el testamento de Domingo de Luza, muy importante, aparece en el libro, 1563. Las lápidas funerarias de Placentia. En el año 1872, esto es interesante, el primero que se interesa, aparecen 5 lápidas en la parte trasera de la iglesia de San Luque, allá en Placentia, Terranova, que sustituye a la primera iglesia católica que habían hecho los pescadores vascos en los principios de los años 1500. En 1872 encuentra 5 lápidas, seguramente enterrando a los que se estaban muriendo, excavando, pues dieron con 5 lápidas allá. Fragmentadas, son de los siglos XVII y XVIII. De ellas 2 están escritas en francés y 3 en un idioma desconocido para él. La más antigua de ellas grabada en 1676, que él lo atribuye como latín,
porque no le encuentra significado a las palabras. El reverendo Hawley comienza a investigar y le advierte al gobernador Glover de la importancia del hallazgo y el peligro que corren por el deterioro y el pobre estado de conservación de las mismas. El gobernador Glover ordena sean ubicadas en el interior de la iglesia, donde permanece largos años. Pero en el año 1900, nuevamente el reverendo, han pasado 18 años, se enfrenta a estas lápidas que están allá en su iglesia y se pone a pensar, y se le ocurre la idea de ponerse en contacto con el obispo Legasse, que es un obispo de origen francés, que es prefecto apostólico de Saint-Pierre y Miquelon. Saint-Pierre y Miquelon son dos islas muy cercanas a Placentia, protectorado franceses, y hay un obispo Legasse de origen vasco. Entonces el obispo Legasse, vasco y estudioso de la lengua, dice que ese idioma desconocido es el vasco. Comienzan a investigar lo que pone allá y ahí está la lápida, pone Daemen Ilaí Omai 1676 JHS, que quiere decir Jesús, hombre y salvador. El significado de esta lápida del euskera, a todos los que le digo que saben euskera me dicen que está mal traducido, que no significa nada de eso, pues nadie es capaz de decirme lo que significa correctamente. Dice, aquí yace el 1 de mayo de 1676, Jesús, hombre y salvador. Correcto. En el reverso, Yanis de Sale, Celaria, Usano, Neneco, Cemea. Y entonces, pues ellos, el obispo de Legasse traduce como Yanis de Sale, Celaria, hijo de la casa del más dulce olor. Cuando hablo esto me dicen, no, pues no significa nada de eso. Este es otro de los hallazgos, las lápidas de Placentia. La nao San Juan. La nao San Juan, pues hemos dicho que Selma Harley, dentro de sus investigaciones, encuentra un extracto judicial que dice, bueno, sabéis que la nao San Juan se está construyendo en la réplica en Pasaya. Yo siempre digo que nadie dice que esa sea la nao San Juan. Ellos lo dicen, están invirtiendo un montón de dinero. A mí no me tiene mucho cariño porque yo digo que nada dice que esa sea la nao San Juan, ni que incluso no sea una nao vasca, porque cuando hacen las investigaciones en ese año encuentran 3 pecios, y al que mejor se conservaba dice, este es la San Juan. Bueno, pues o no, o era holandesa, o quién sabe lo que era. Encuentran 3 y esta es la San Juan. Lo que sí saben es que la no San Juan se hundió allá, en el puerto de Red Bay. Pero, claro, ese proyecto ya nace sobre un dato viciado, que dicen que es los restos de la nao San Juan y nadie puede certificar eso. Entonces, el extracto judicial dice lo siguiente: Joanes de Portu ha declarado que en 1565 el navío perteneciente a Miguel de Beroy, en un viaje a Terranova para Ballinas, que el navío fue llevado a la costa por un golpe de viento en el puerto de Buitres, hoy Red Bay, que había embarcado la mayor parte de su cargamento, 900 a 1000 barricas, y que luego se recuperaron las velas, cables, pan, sidra y vino que se enviaron a España, con la mayor parte del equipaje en el navío de Juan de Montellano. La nao se hundió ya con toda su carga. Este hecho queda en el olvido, hasta el hallazgo de Selma Harley de este extracto judicial, que recogía la pérdida del buque. En el año 1978, a las órdenes de Robert Grenier, un grupo de 6 personas pertenecientes a la Memorial University de Canadá, comienza sus investigaciones submarinas en las aguas de Red Bay. Se completa en 1980, ya para entonces son 60 personas las que buscan, y los trabajos dan como resultado el hallazgo de 3 balleneros y de tipo medio y varias chalupas. Uno de ellos se encontraba en unas condiciones excepcionales de conservación en una profundidad media de 10 metros y alejados 30 metros del lugar del fondeo, recostado sobre los restos de una chalupa con restos de cientos de barriles que en su día conservaban, justo a los restos de la quilleta. Sacaron 3000 piezas de esta supuesta nao San Juan, las estabilizaron, hicieron copias, hicieron un vaciado, hicieron copias de las 3000 piezas, hicieron un símil de barco con lo que encontraron, hicieron una chalupa, sí, perfectamente, una chalupa que está en el Museo de Red Bay, es perfecta porque las chalupas se encontraban perfectamente conservadas,
no son las originales las que están en los museos. A los originales las dejaron en reposo donde habían estado 5 siglos. Entonces dejaron allá y con estos vaciados hicieron piezas, hicieron una reconstrucción de cómo eran aquellas. Inspirado en estas piezas es la reconstrucción que están llevando a cabo. Estamos de acuerdo, se inspiran en esas piezas encontradas, son fidedignas, pero nadie dice que aquella fue la nao San Juan. ¿Y esa nao San Juan es la Nepomuceno o esa fue otra nao posterior? Esa fue otra nao posterior, de más... No tiene nada que ver. Vale. Esta nao San Juan, sabíamos que se había hundido allá, y poco le faltó a la Universidad de Canadá. Ellos son muy ávidos de conocer su historia, es una nación joven. Cuando se enteran de esto dicen, pues vamos, en un verano vamos a poner, a ver si la encontramos. La encontraron muy fácil, porque estaba a 10 metros de profundidad, o sea, la encontraron muy fácil. Pero estando allá, en Red Bay, que es una bahía, y tienen en la boca de la bahía, tiene una isla que se llama Saddle Island, la isla del estribo. Allá encontraron, al mismo tiempo que estaban investigando, sumergido la nao San Juan, se pusieron a mirar en esta isla, y en esta isla encontraron un verdadero cementerio de ranchales. En el año 1982, esto era en el 78, en el 82, un equipo de arqueólogos encabezados por Brenda Kennedy de la Universidad de Calgary localiza el cementerio de los balleneros vascos en el extremo sur de Saddle Island, una pequeña isla que se encuentra en la boca de la bahía Red Bay. Durante los siguientes 4 años fueron excavadas 72, todo esto aparece en el libro, aquí están todas las tumbas, todas las ropas, cómo iban vestidos los balleneros, etcétera, etcétera. Encontraron 72 tumbas que contenían los esqueletos de 140 balleneros, con restos de Europa y otros objetos. La cuarta parte de ellos fueron llevados a analizar y el resto fueron vueltos a enterrar. Todos se volvieron a enterrar, todos los esqueletos permanecen donde los encontraron. Allí permanecen hoy, donde fueron depositados hace más de 400 años. Los esqueletos se encontraban a diferentes profundidades que iban desde el metro a los 30 centímetros. Todos ellos se encontraban tumbados sobre su espalda, con sus caras cuidadosamente orientadas hacia el oeste, sus manos cruzadas bajo el pecho y, curiosamente, no había sobre ellas cruces o signos religiosos, salvo que el tiempo y la corrosión los haya destruido. La mitad de las tumbas contenían un solo individuo, en la otra mitad se hallaron varios individuos y en una entre 10 y 12. Todos ellos eran de baja estatura, fuerte complexión, lo que da a entender que eran elegidos para las duras condiciones que les esperaban. También se encontraban los esqueletos de 2 niños de unos 12 años. Esta circunstancia nos advierte de la existencia de grumetes entre la tripulación. Ninguno de los esqueletos revela causas de muerte, no se observan heridas traumáticas ni amputaciones. Una circunstancia llamó la atención. En una tumba ovalada se encontraron los restos de 12 o 13 marineros amontonados sin el cuidado que se observó en el resto de tumbas. Esto da a entender, primero, que es un gran número de muertos de una sola vez, y segundo, que se trata de un enterramiento apresurado, como si se pensase que la tumba aún no había sido completada con todos los cadáveres. Podría ser una parte de los alrededor de 300 muertos que hubo en la invernada adelantada de 1576. En el año 1576 vino una invernada adelantada, escogió a los barcos en la bahía, se cerraron las bocas por los hielos, no tuvieron oportunidad de iniciar el regreso, que hacían siempre al comienzo del invierno, septiembre, octubre ya venían, pero ese año vino adelantado, cogieron a los barcos dentro de la bahía y se contabilizaron sobre unos 300 cadáveres, lo cual debió ser una auténtica tragedia para la sociedad de la época. 300 muertos en una sociedad tan pequeña como Euskadi, pues debió de ser terrible. Es posible que esta tumba, donde hay 12 o 13 marineros amontonados, fuera de esa invernada de 1576. Y aquí hay otro testamento que también encontró Selma Hasley, que también está aquí, testamento Juan Martínez de la Rumbe, natural de Orio, realizado en Radio Butus, donde se encontró esta tumba el 22 de junio
de 1577. Es posible que uno de estos cadáveres sea el de Juan Martínez de la Rumbe, que se encontró su testamento, que está depositado en Oñate. ¿Por qué entre 70 tumbas y 140 esqueletos solo aparece una cruz cuidadosamente colocada sobre un esqueleto? ¿Por qué junto a ese esqueleto hay llaves y dagas? Podría tratarse de un cura, pero ¿por qué precisamente esa tumba? Estos son apuntes de mi libro. He dejado de contar, porque si no se hace muy largo, que entre todas estas tumbas encontré una fuera del recinto donde estaban las demás, y que es la única que tenía una cruz encima, una daga y unas llaves. Entonces diré, podía tratarse de un cura, pero ¿por qué precisamente esa tumba se halla fuera del cementerio donde son enterrados los creyentes? Pues otro de los misterios. Y ya llegamos al final. ¿Por qué se acabaron las pesquerías de la ballena? Primero, por el agotamiento del caladero. Se estima que pescaban cada año 400 ballenas, 30 barcos, 400 ballenas. Sacamos números y salen pues 30.000, a lo mejor 30.000 ballenas. Al final tuvo que llegar el agotamiento del caladero. Y llegó. Porque si recordamos la película Moby Dick, que Moby Dick está basada en la tragedia de la fragata Essex, que salió de Nantucket, que es un puerto que está en Massachusetts, pero Massachusetts es un estado que está tocando con Canadá, es decir, por el paso de las ballenas. Y sin embargo este Essex, que ocurrió, la aventura Moby Dick ocurrió, va a pescar hasta el Índico, o sea, iba detrás de las ballenas, pasaba el Cabo de Hornos y iba hasta el Índico. ¿Por qué? Quiere decir que seguro que ya las ballenas no les venían del norte, aquello se había agotado. Si no, Nantucket, que fue la principal base ballenera de Estados Unidos, no hubieran ido a pescar hacia el sur y sobre todo dar la vuelta del Cabo de Hornos y llegar hasta el Pacífico. Es decir, las ballenas ya no tenían esa migración. Este es un dato que se me ha ocurrido a mí, nadie lo recoge, pero yo pensando, he dicho, claro, efectivamente, el Essex, que es hundido en el Pacífico con un cachalote, porque fue verdad la historia, tuvo que ir a pescar hasta el Pacífico porque ya las ballenas no llegaban de arriba. El Tratado de Utrecht, que daba Terranova a los ingleses, y la falta de protección de la Armada Española. La Armada Española, a pesar de lo que supuso para España toda esta riqueza de Terranova, nunca prestó atención. Y con la cantidad de corsarios y piratas que había por ahí, pues estoy seguro que las expediciones no estaban exentas de peligros y que había cantidad de apresamientos, porque eran barcos cargados de riqueza. Entonces, las tres cosas yo creo que dieron al traste y fue el final de las pesquerías de Terranova. Como he dicho, todos estos datos, así como los datos sobre el origen del nombre de Placentia, dado por los vascos en recuerdo de Plencia, y su larga historia de relaciones comunes, y que ellos desconocían, pongo en contacto con las autoridades de Placentia Terranova, y en el año 2015 me otorgan el Heritage Award o diploma por la defensa de la memoria y el patrimonio. Esto no es una novela, este es un libro con datos, es un libro científico. Aquí aparecen las prendas que llevaban aquellos hombres, porque aquí estas prendas se han estabilizado y están en el Museo de Red Bay. Es un libro científico con documentos, es un libro didáctico, esto no es una novela, es un libro didáctico que yo creo que debían de estudiar hasta los alumnos de las escuelas. Pero bueno, es un libro didáctico. Una pena, que es lo que dije también cuando presenté el Museo de Plencia, que tenga que ser editado por la Asociación Cultural y Científica Iberoamericana. Porque Iberoamericana, sí, no te voy a decir por qué. ¿Y eso? No, ya te voy a decir por qué, porque cuando iba a editar el libro, que editar libros son caros, me puse en contacto con la diputada de Cultura de la Diputación de Vizcaya, a través de Joan Ruiz Gómez, mi amigo, director del Museo de Bilbao, y le dije, voy a hablar a ver si editamos, a ver si la Diputación edita, porque mira, toda la historia de los vascos y de los vizcaínos, que de los guipuzcoanos han escrito mucho, pero los vizcaínos no se ha escrito nada de esto, y también tenemos nuestra historia aquí. Y me contestó, mira, pues me ha dicho que si editas te comprará 20 libros. Y dije, pues mira, oye, soy pobre, pero me da igual ser un poquito más pobre. O sea, que no, dile que no le voy a vender 20 libros, no le voy a vender nada.
Pues, ahí se rompieron las relaciones. Y al final ha tenido que ser editado por la Asociación Cultural y Científica Iberoamericana. O sea, es una de las cosas que a mí me da pena, pero es lo que ocurre. He visto que la atención que han tenido con las lápidas de la gente de aquí, eso es un encanto de detalle, de poner lápidas ahí a los pescadores vascos por ahí, ¿no? ¿Quién? El formato que nos has enseñado, esa lápida que venía hablando de... Ellos se pusieron. Ellos sí, que yo no entiendo. Ellos, en el momento de la muerte... hicieron ellos, hacían ellos la lápida. Está clavada ahí. Mira, le hizo algún cantero que había allá. Entonces, otra anécdota os contaré, que cuando yo mandé esto a la editorial, no mandaba con la Icurriña, no mandaba. Entonces la editorial me puso esta portada. Y dije, oye, ¿por qué me has puesto? Yo quería que el libro fuera más universal, ya que el rechazo que había tenido aquí, dije, yo quiero que sea más universal. Y le dije, ¿por qué me has puesto esto? Y va sin este. Y me dice, porque esta es una historia de vascos, me dijeron ellos. Y yo, pues tienes razón. Y como tienes razón, no va a ser yo el que lo quite. Por lo tanto, adelante con la portada, aunque pierda universalidad. La primera Icurriña que se ha puesto en Terranova se ha puesto por una iniciativa mía a través del Ayuntamiento de Plasencia. Y está ya enorme de grande, en un pero que está aquí en la foto, y ahí está. Y bueno, pues a pesar de todo, me dijeron que me compran 20 libros. Pues no tengo... Pero porque les dijiste que eras de Plencia, si no... Si que eras extra, tenéis que comprar 600. Mira qué bonito está la Icurriña junto a la de Canadá y a la de Plasencia, ondeando ahí en Terranova, ¿no? Pero lo que ha dicho Sabino al principio de que cuando fue a Plasencia y a Terranova, que no tenía ni puta idea de los vascos, yo le he entendido eso. Me ha extrañado porque estando las islas estas de San Pierre, San Michel, Miquelón, sí. Y no tenían ni idea, y están cercanas, ¿no? Están muy cerca, pero yo no sabía nada de su historia. No sabían nada. Bueno, no me hacían ni caso. Pero que no sabían nada de... Yo no sabía a quién dirigirme ya, porque yo soy muy cabezota. Y entonces me dirigí al Club de los Leones, y dije, a ver, Club de los Leones de Plasencia. Bueno, pero los leones estos deben de ser una gente de... Bien, tampoco me contestaron. No me contestaba nadie. Y entonces hasta que un día di, fíjate lo que son las cosas. En una de las cartas di con una becaria que era ecuatoriana, que estaba de becaria en el Ayuntamiento de Plasencia. Y ella fue la que me entendió, bueno, yo escribía en inglés, por supuesto, pero ella me entendió, me cogió el mensaje y fue la que empezó a trabajar, porque había una becaria allá. Ellos no sabían nada, ni les importaba, no les importaba nada. A pesar de que tenían las lápidas allá, no les importaba nada. No que ellos se sienten anglosajones, pero ya no. Ya se han hermanado, ya está la Icurriña y la bandera de Plencia en el Ayuntamiento de Plasencia, y ya hemos puesto la pica en Flandes. Sabino, como capitán de la Marina Mercante, tu curiosidad por la historia de los navegantes vascos te ha llevado a investigar y publicar todos estos trabajos. Bueno, yo lo he hecho porque da mucha satisfacción. Yo quiero decir que el mundo yo creo que todo el mundo de las investigaciones, en esta histórica también, es un territorio de tahúres. Entonces, aquí más que ayudarte, lo que te hacen es robar datos y ponerte trabas, ¿no? Porque es así. Tan es así que yo cuando contacté con Selma Hasley, me contacté con ella, hablé del proyecto que tenía Unai Basurco de ir a Terranova con la bandera de Plencia, que les oye, ¿a dónde vas a ir a Terranova? Sí, con el paquete a Vizcaya, no sé qué. Oye, lleva la bandera de Plencia. Oye, hermana, no, ya que vas de viaje, le enganché en la idea y tal, y se lo comuniqué a Selma Hasley, que vas a ir allá con la Icurriña y tal. Se lo pasó a su hijo y me puentearon. O sea, quiero decir que este es un campo de tahúres, el campo de la investigación histórica. Y hasta Selma Hasley actuó como un ataúd. Entonces, pero bueno, pero te da mucha satisfacción.